Bueno, es un curso para operadores y está dirigido a la zona de Acumar por las características más exigentes que tiene esta zona y a su vez la planta de Campana, porque además es Barros Activados y es una de las plantas nuevas de APSA y de la zona. Entonces tratamos de que estén abarcados todos, pero es dirigido específicamente a Acumar. ¿Por qué nosotros trabajamos en un tema que es agua y saneamiento? ¿Y por qué el agua a nivel global está siendo cada vez más mencionado como un tema muy importante para el desarrollo y la salud de las personas y de la población? Primero es porque el planeta Tierra tiene mucha agua, o sea, los mares ocupan más que el territorio, pero sin embargo solo el 0,4% del agua es dulce, o sea, mayoritariamente agua salada, después hay hielos, que la mayor parte de esos hielos están en la Antártida y en el hemisferio norte, en el casco norte, ártico, y por lo tanto esos si se derriten van a ir al agua salada, o sea, no lo podemos contar como fuentes posibles de agua dulce. Distintos son los glaciares que están en los territorios, ¿no es cierto? Pero es una cantidad muy pequeña de agua y mayoritariamente es subterránea, ¿está bien? El agua forma parte de un ciclo que es muy importante comprender, que sufre transformaciones en la naturaleza, pero cambia de forma, es decir, pasa de líquido a vapor, ser sólido como la nieve, el hielo, pero no cambia la cantidad de agua total. O sea, en el planeta siempre hay la misma cantidad de agua, que va pasando por distintas etapas y está toda el agua conectada. Es decir, nosotros hablamos de agua y de efluentes cloacales, pero en realidad un efluente cloacal es 99% agua y 1% impurezas que nosotros tenemos que remover, pero es agua, ¿tá? Y están todos conectados. Lo que nosotros recolectamos lo volcamos a cuerpos receptores que después se evapora o alguien lo utiliza para potabilizar agua. En definitiva, es un ciclo cerrado que es muy importante que ustedes lo comprendan porque eso les va a simplificar la comprensión de por qué su rol es tan importante. ¿Y qué ocurre? La cantidad de agua total es la misma en el planeta, pero la población mundial ha ido creciendo de manera muy fuerte y sobre todo esta línea negra es de la población mundial. A partir de 1960 el crecimiento de la población mundial es exponencial y así es también la extracción de agua. Y acá van a ver una cosa muy interesante, que ¿cuál es la extracción? O sea, el uso principal del agua en el mundo es la agricultura, el riego, ¿está bien? Y es estas barritas celestes que han ido creciendo. Como el riego se va haciendo más eficiente, no aumenta igual que la población sigue creciendo. Somos más de 7.000 millones de personas en el planeta y obviamente necesitamos cada vez más comida y contaminamos también más. Nuestras economías industriales contaminan muchísimo el medio ambiente en general y las aguas en particular. Y recuerden que de toda el agua que hay, nosotros trabajamos con el 0,4%, ¿está bien? O sea, es una cantidad ínfima que la población mundial le está entregando un montón de contaminantes. ¿Esto qué quiere decir? Que los efluentes cloacales que son generados, son recolectados en nuestras redes, luego son tratados y son volcados a cuerpos receptores, en general de agua superficial, arroyos, ríos, o si no, lo que está ocurriendo a nivel mundial, si pensando en el gráfico anterior, cada vez más el efluente cloacal se considera un recurso, es decir, es una fuente de agua para la agricultura. Por ejemplo, en Israel, que es el país que ha avanzado más en eso, alrededor del 85% de los efluentes cloacales son tratados de manera avanzada y son reutilizados para riego agrícola. Muchos morrones, dátiles,
todo tipo de tomates, de cultivos que hacen en Israel y lo venden a Europa, están regados con efluentes cloacales tratados de manera avanzada, ¿está bien? Y ustedes están en plantas que son capaces de no dar la máxima calidad posible, pero dar una muy alta calidad. Y por lo tanto, el rol que ustedes tienen es muy importante para cuidar al medio ambiente y para cuidar la salud de las personas, nuestros usuarios y las personas en general, que están y viven en la cuenca donde ustedes trabajan. Porque después lo vamos a ver, actualmente las regiones hídricas se dividen en cuencas. La cuenca hídrica es, por ejemplo, Acumar es una cuenca hídrica, la cuenca del río Matanza-Riachuelo también. Las Naciones Unidas, ante la evolución, hay dos grandes problemas. Un crecimiento de la población mundial exponencial y sumado al cambio climático. O sea, todo lo que nosotros estamos impactando en la naturaleza por nuestras actividades y por el número de personas y por el tipo de sociedad que es fundamentalmente industrial, acelera un cambio climático natural que siempre ha ocurrido en la Tierra, pero va más rápido y ese cambio altera muchísimo la calidad incluso del agua, ¿saben? Porque, por ejemplo, un ejemplo muy corto, en Perú hay glaciares ecuatoriales, se llaman, porque están cercanos al Ecuador, entre los dos paralelos del paralelo de Capricornio y el que está más arriba de Cáncer, exactamente. Esos glaciares, por el calentamiento global, se están derritiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un glaciar entrega agua pasando de hielo a agua líquida, la calidad de ese agua es altísima. Es como en el sur, cuando vamos a Bariloche vemos la pureza de los lagos, de los ríos. Si se derriten en la alta montaña, cada vez que llueve baja esa lluvia. Si no es contenida en un embalse en la alta montaña, baja como lluvia y pasa lo que pasa en Tartagal, en un montón de lugares de la Argentina y de América del Sur, que baja como barro, como aludes y arrastra puentes, ciudades y se convierte en algo dañino. Entonces, ese cambio climático genera un montón de problemas. Además, aumenta la temperatura, aumenta el nivel del mar, hay zonas que se saliniza el agua solo por eso, y a su vez el aumento de la temperatura genera ya de por sí más algas, que las algas, hay muchas algas que son tóxicas, ¿no? Bueno, y las Naciones Unidas se ocupa de eso y le da en el objetivo número 6, son 17 objetivos, el valor que tiene el agua para la salud pública y para la protección del medio ambiente. Y la considera un derecho humano y nuestro rol como operadores de plantas avanzadas, porque ustedes han recibido plantas bastante complejas, es muy importante. Y eso ustedes lo tienen que entender y tienen que recibir el apoyo de la empresa y tienen que ustedes mismos también calificarse y aprovechar las oportunidades que tienen y buscar ustedes mismos más conocimiento. ¿Por qué? Porque el hecho que el agua y el saneamiento sea una cuestión cada vez más estratégica también hace que los tratamientos sean cada vez más costosos, porque hay más contaminación, hay que remover más contaminantes y a su vez las legislaciones son más exigentes. Por lo tanto, las plantas son mucho más complejas que hace unos años. En agua, no hace tantos años, la mayoría de los servicios era agua subterránea, había que prender las bombas, asegurarse que estuvieran funcionando y se ponía hipoclorito y se desinfectaba y nada más. Hoy muchos compañeros nuestros tienen que manejar plantas de ósmosis inversa, tienen que remover arsénico, tienen que remover flúor, es mucho más complejo, manejan ácidos, sustancias peligrosas, manejan cloro gaseoso. En definitiva, ese rol estratégico del agua hace que cada vez hay más actores, empresas importantes, multinacionales. Veolia está operando la planta de Punta Lara, que es de APSA, y está ocurriendo en muchos lugares que empresas grandes asumen la operación de muchos servicios. Entonces, para los operadores es muy importante
tener la mayor calificación posible, o sea, comprender lo que están haciendo, pueden hacer un trabajo mejor y se aseguran ustedes mismos también de tener un valor intrínseco de mano de obra calificada, porque están en un sector que es estratégico, que siempre va a estar, que es una gran ventaja, pero tienen que estar a la altura de las circunstancias también, que se hace más complejo. Eso lo tenemos que entender todo, lo tiene que entender y creo que lo entiende bastante claro el gremio y la empresa también, y por eso se hacen este tipo de cosas y otros eventos, y ustedes mismos también deben aprovechar las oportunidades para consultar o para evacuar las dudas que tengan. Pero es muy importante el rol que tienen. El 80% de los efluentes se vuelcan crudos a los cursos de agua superficial. Por eso hay tanta contaminación. Los efluentes cloacales, sobre todo, pero además tienen muchos patógenos, que son microorganismos que hacen mal a la salud. Entonces, aquellos que se bañan en esas aguas o aquellos que después la utilizan para potabilizar, corren un mayor riesgo. Por eso que nuestro rol es entregar este agua purificada y segura. Hay 4.500 millones de esos más de 7.000 millones en el mundo que viven en una zona donde no hay un saneamiento gestionado de manera adecuada. No es que no tengan nada, pero no tienen una gestión adecuada de saneamiento. Y en esta cuenca, como expliqué antes, en particular es muy importante. ¿Por qué? Porque es una cuenca históricamente muy contaminada. El Banco Mundial ha puesto mucha plata en el riachuelo desde los años 90 y antes para sanearlo, y se iba a sanear en 24 días, en 2 meses, en 10 años, y nunca se termina. Y el aporte que hacen ustedes de estas plantas es muy importante, porque esa cuenca vive mucha gente y a su vez está cercana a plantas potabilizadoras que agarran el agua del Río de la Plata y donde terminan volcando todas estas plantas. Y hay, como decíamos, si el 80% de los efluentes no se trata, hay mucha gente que vive en lugares donde le vuelcan efluentes cloacales, o en las zanjas donde están viviendo, o en estos canales, que se ve que eso parece Asia, debe ser algún lugar donde la gente se mueve ahí en botes, digamos. Y la realidad es que el agua no segura y la falta de saneamiento adecuado son la principal causa de mortalidad infantil a nivel global. O sea que nuestro rol no es verso, sino que es realidad, que protege a la salud de las personas y sobre todo a los niños, que son vulnerables, y que todos nos conmueve siempre más esas historias. Obviamente los efluentes cloacales existen desde las primeras ciudades. Lo que pasa es que corrían por afuera de las casas, por zanjas, en el mejor de los casos, durante muchísimos años, pero los romanos, 400 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2.400 años, ya crearon lo que se llamaba la cloaca máxima, y con eso Roma cambió el olor que tenía la ciudad y pasó a ser un poquito más segura. En cambio, el tratamiento de las aguas, fíjese, esto es 2.400 años, el tratamiento de las aguas de manera mínimamente eficiente comienza alrededor de 1930. O sea, durante muchos siglos se volcó todo sin tratamiento y todavía el 80% no se trata. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, toda la provincia, existe una reglamentación que regula los vuelcos de los efluentes cloacales que salen de nuestras plantas y regula también los vuelcos industriales a nuestras colectoras cloacales. Esa es la resolución 336 del ADA año 2003. En esta cuenca, se llama ACUMAR, o es Matanza-Riachuelo, rige la normativa de ACUMAR, que el año pasado sacó una nueva, bastante exigente, y a nosotros, ya cuando estas plantas se hicieron, nos exigieron una DBO de 15 miligramos por litro, que es muy... Estados Unidos exigen en general 30 miligramos por litro de DBO, aquí es la mitad, o sea que es bastante complejo. Bueno, esta autoridad tiene un origen
como ya expliqué, por la parte de gran contaminación en la cuenca. El riachuelo es histórico, un ejemplo, mal ejemplo argentino, y se crearon fondos a través de que se judicializó la cuenca, y el juez, que era, si no me equivoco, Armela, en los años más activos de Acumar, por lo menos, que después fue borrado por algunos problemitas que tenía, ese juez determinó que en la cuenca tenía que haber solo un operador. Entonces dividió la cuenca en la cuenca alta, que es donde estamos nosotros, que es el origen. O sea, una cuenca hídrica, la cuenca alta es donde comienzan los primeros arroyitos y afluentes que van a ir al río Matanza, en este caso, y al riachuelo. Después tiene una cuenca media y una cuenca baja. La baja es al lado de La Plata, ¿está bien? O sea, cuanto más vamos avanzando hacia allá, nos acercamos al vuelco y mayor contaminación hay en esta cuenca. AISA tiene la responsabilidad de gerenciar todos los efluentes locales en la cuenca media y en la cuenca alta, que es más exigente en cuanto a los vuelcos que el resto, porque esta cuenca no está tan contaminada, entonces trata de mantener la calidad o mejorarla si puede. Es importante mencionar, yo no he ido muchas veces a Acumar, a la autoridad, pero participé cuando el inicio de los diseños de estas plantas, hace muchos años ya, hace 10 años, y a su vez fui este año una sola vez a visitarlos con la gente de ingeniería de APSA, y ahí nos dijeron, un danés que es muy exigente, que siempre ha estado encargado de la parte de calidad, que sus mediciones estaban afirmando de que nuestras plantas en la cuenca alta habían mejorado la calidad de los cursos de agua, cosa que es el único elogio que nos dio, pero muy importante. Eso quiere decir que el trabajo que están haciendo ustedes no es en vano. Además del ciclo hidrológico del agua, está lo que llamamos el ciclo sanitario del agua, es decir, también es un círculo y todo termina influenciándose entre sí. En general comienza con una planta potabilizadora que puede ser agua extraída de perforaciones y es una cisterna o un tanque donde se desinfecta. Hay una red de distribución, va a los domicilios, a los comercios, a las industrias, pasa por la recolectora y va a una planta de tratamiento donde se lo trata y se lo vuelca a un curso de agua superficial en general, o se lo reutiliza, hecho que cada vez es más común en el mundo, y después vamos a ver algún ejemplo de que hoy se lo reutilizan como agua cruda para agua potable, pero con tratamientos muy avanzados. Bueno, en principio lo que esta capacitación está relacionada es la parte cloacal, o sea, todo lo primero es en negro las redes de agua y pasa por los consumidores realizan determinadas actividades en los domicilios, los comercios y las industrias y agregan contaminantes a ese agua potable. Luego la colectamos en nuestras redes, la mandamos a la cloaca máxima, que sería la entrada a nuestras plantas depuradoras, y luego tenemos obras de descarga o reuso de efluentes tratados. Para darles un ejemplo cortito, nosotros decimos plantas depuradoras de líquidos cloacales. Bueno, en Estados Unidos no le llaman más así, le llaman agencias de agua limpia, porque hoy generan un montón de productos como energía, agua que la venden para riego agrícola, es decir, nuestras plantas se van a ir convirtiendo cada vez más en fuentes de energía y fuentes de agua necesaria para la población y para la agricultura, por lo tanto cada vez más complejas. La materia orgánica, todos entendemos, tiene varios orígenes en los domicilios y es aquella que contiene carbono, fundamentalmente, tiene también nitrógeno, fósforo. Los sólidos también aumentan mucho y hay distintos tipos de sólidos y sobre todo lo más peligroso para nosotros
y para la población en general los patógenos, o sea, son microorganismos que dañan a la salud, ¿tá? Y que históricamente han barrido poblaciones enteras cuando no había tratamiento y los efluentes cloacales circulaban por las calles, se empezaba a enfermar la gente con cólera y desaparecía una ciudad, digamos, ¿tá? Se podían morir millones de personas o cientos de miles bastante rápido. En general los sistemas de recolección pueden ser o combinados o separados. En la Argentina el más utilizado es separado, es decir, los pluviales muchas veces los suelen tener los municipios y nosotros deberíamos recolectar solo efluentes cloacales. Todos ustedes saben que cuando llueve el caudal de sus plantas aumenta, se duplica, triplica y hasta... Es decir, que hay conexiones que no son autorizadas en realidad de pluviales a los efluentes cloacales. Parte de eso se tiene en cuenta cuando se diseñan las plantas, pero tiene un gran riesgo para los barros activados, porque después lo vamos a ver, un crecimiento rapidísimo del líquido de entrada puede barrer todo el contenido de barros en los reactores y en los sedimentadores. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo eso sube, cómo aumenta y qué medidas tomamos nosotros para proteger a nuestros bichitos que no queremos que se vayan de la planta, que están haciendo el trabajo, digamos, ¿tá? En general, esto varía, por supuesto, en Capital Federal se calcula más consumo, pero no es que la gente tome más de 350 o consuma realmente más de 350 litros por habitante día, sino que hay muchas pérdidas y por lo tanto se habla de números mayores. Pero lo normal en la provincia de Buenos Aires, promedio, son más o menos 350 litros por habitante. O sea, nosotros consumimos 2 para bebida, es lo normal, en verano podemos consumir un poco más, consumimos una parte para comida, pero la mayor parte va a otros usos, ¿está bien? Y a su vez, en los sistemas cloacales separados se estima que un 80% de ese agua se convierte en efluentes cloacales, porque algo se riega en las casas. Bueno, las características principales de las aguas residuales o efluentes cloacales son de tipo físico, químico y biológico. Las propiedades físicas principales, podemos hablar de color, en general las aguas crudas son grises, el olor no es agradable, sobre todo cuando es crudo, y mayoritariamente también es importante el contenido de sólidos, porque nosotros tratamos de remover también los sólidos, y la temperatura es bastante importante, porque como nosotros tenemos nuestra parte principal del tratamiento, son microorganismos, ellos, las velocidades de reacción son más altas, temperaturas más elevadas, es mucho más lento en Bariloche, por ejemplo, una planta de barros activados que el líquido capaz que tiene 7 grados en invierno, le cuesta a los bichitos mucho más, necesitan un reactor mucho más grande, necesitan más horas para poder consumir la misma materia orgánica que acá con 22 grados o entre 17 y 22 es bastante común, del líquido cloacal estoy hablando, hasta la temperatura ambiente es distinta. Bueno, el color, acabamos de decir que es, en general es grisáceo, salvo que haya algún vuelco industrial, y eso también es una manera de detectar que algo raro está pasando cuando viene un color extraño. A veces se puede, como no sabemos si es tóxico, es importante en la medida que se pueda tratar de bypassear una parte, de no dejar que un efluente industrial pegue de lleno en nuestras plantas. Después vamos a ver qué tipo de reactores son más fuertes y más débiles ante una contaminación de ese tipo. Pero hay que estar atentos. Lo mismo, sobre todo, todas las plantas tienen camiones atmosféricos que llegan. Los de los camiones atmosféricos son a veces medio piratas y pueden traer líquidos que no son domiciliarios. Nosotros tenemos la obligación de recibir solamente líquidos domiciliarios. ¿Por qué? Porque tenemos la obligación social de, si no hemos sido capaces, la provincia y nosotros, de completar las redes al 100%, las redes cloacales, aquellos que no tienen red cloacal tenemos la obligación de recibir el contenido de los pozos sépticos. ¿Tenemos un procedimiento para rechazar un camión? ¿Cómo? ¿Tenemos un procedimiento
Hay un procedimiento, entiendo, en todas las plantas. Darle un papel, no te lo recibo porque no me da el pH, y que después ellos vengan con un papel firmado o donde ellos lo hayan descargado, porque hace 2 cuadras. Hay un procedimiento para las plantas de Acumar. Eso está hecho, yo no lo tengo acá, si quieren lo puedo intentar localizar. El problema de los camiones atmosféricos es que vos en el momento podés hacer muy pocas cosas. O sea, podés ver el color, ver si hay algo que es muy raro, el olor puede ser si ves a combustible o algo así, pH, y después no podés hacer mucho más. O sea, todas las zonas de la planta que hay líquido crudo, que sería hasta el reactor biológico, que es donde nosotros oxigenamos, y al oxigenar la materia orgánica el olor cambia. O sea, eso lo ven ustedes que si estás en la parte de las rejas o en el pozo de bombeo, todo lo que es pretratamiento tiene un olor nada agradable, y después del reactor, no digo que sea perfume, pero es un olor que cambia, digamos, está oxidado, está oxigenado, es diferente. Bueno, la temperatura, lo normal es en nuestra zona, más o menos lo que yo he visto de temperatura del líquido cloacal, oscila entre 17 y 22 grados más o menos. En verano es un poco más cálido, y después en la planta puede ir cambiando porque son reactores abiertos, y si hace mucho calor puede subir un poco más, hasta 25 capaz que puede subir. Los sólidos presentes en los efluentes cloacales hay distintos tipos, y una manera de clasificarlo es según el tamaño. Los disueltos son aquellos que, o sea, son iones que están disueltos en el agua, nosotros no los vemos, no son partículas, y son más chicos que un micrón. Un micrón es 1000 veces menor que un milímetro. Los coloidales son sólidos, que no están disueltos y que son muy chiquititos, y que en el agua del río de la Plata es muy común. Uno agarra un vaso de agua del río y la apoya sobre una mesa, primero caen los sedimentables, y después queda una turbiedad que puede estar meses, lo dejas un año y sigue estando esa turbiedad, que son los sólidos coloidales, los muy chiquititos, que para que los sólidos precipiten es importante que tengan dos cosas: densidad mayor a la del agua, si no flotan, si tienen menor flotan, y si tienen mayor empiezan a descender, pero si son muy chiquitos, el tamaño, cuanto más grande es un sólido, más rápido sedimenta. Por eso nosotros en la planta queremos hacer floc grandes que sedimenten en el sedimentador, para dejar un líquido claro. Los coloidales son los más chiquititos. A las bacterias les encantan los disueltos, esto ya en general les cuesta un poco más, y los suspendidos ya son más grandes, estos tampoco caen fácilmente, y los sedimentables son los que caen, hay dos tipos de análisis, si no recuerdo mal, los 10 minutos y 30 minutos de sólidos sedimentables. Son los que separaríamos muy fácil si tuviésemos un sedimentador primario, que se caen sin agregado de nada. Bueno, un efluente crudo, esto creo que es acá en Cañuelas. Esta es la salida de la antigua planta de Cañuelas, que era lecho percolador, estaba sobrepasada tanto en carga como en capacidad de la planta. El percolador está acá atrás. Esa es la salida de Cañuelas hoy, no es que esté 100% del tiempo ahí, pero mucho tiempo. Después vamos a ver los promedios del año pasado, de las muestras mensuales. Eso es un líquido que tiene una turbiedad menor a 2. Por turbiedad podría ser agua potable, pero bueno, se nota mucho en las demás plantas también la transformación que se logra en una planta cuando está funcionando bien, mecánica y biológicamente bien. Esta es la planta de Gándara, de Marcos Paz, también tiene un efluente muy puro, eso creo que se mueve también, sí. Estos son los difilter, que hemos tenido problemas, después en algún momento vamos a hablar, porque no se eligió una marca que no es nada buena. Aquí casi toda la planta es Uber, o sea, los equipos mecánicos son alemanes y son de una calidad muy buena. Después vamos a ver un poquito en detalle qué es los distintos tratamientos. Bueno, en lo que la parte de componentes de materia orgánica, los carbohidratos son en general, o sea,
azúcares y almidón y distintas. Esto es alimento claro para los microorganismos. Grasas, aceites, también los pesticidas que pueden llegar por los usos en los domicilios o empresas. Fenoles que son muy tóxicos para las bacterias, es una molécula orgánica en un anillo. Proteínas que son parte de toda la célula. Los detergentes que pueden generar problemas de espuma y tienen mucho fósforo. Ambientalmente en muchos países está prohibido el fósforo en los detergentes y jabones. Actualmente en Argentina se utilizan todavía, pero es una de las fuentes principales de fósforo en la planta, además de poder generar, si hay mucho, espuma también. Y después otros compuestos volátiles, orgánicos volátiles que se pueden, parte de ellos se pueden evaporar, volatilizar con el oxígeno, con el aire en los reactores. Las maneras principales de medir la materia orgánica son la de BO y la de QO. La demanda bioquímica de oxígeno, esta es, lamentablemente tarda 5 días, después Natalia te va a describir un poquito más la metodología para hacerla. No es un análisis que sea operativo para las plantas, porque si yo tengo un líquido que lo tengo que tratar en horas, ¿no es cierto? Los reactores que están más tiempo aquí están 25 horas. Y yo tardo 5 días en tener el resultado. Es importante saber, porque es biodegradable, es la cantidad de materia orgánica que yo sé que las bacterias podrían, los microorganismos de mi planta podrían llegar a degradar, pero no es un análisis práctico. Hay plantas que lo hacen, plantas grandes, pero no es para operativo, digamos. En cambio la de QO abarca toda la materia orgánica oxidable, pero se tarda más o menos entre 2 y 3 horas. O sea, ese sí es bien posible, y muchas de las plantas de ustedes han hecho de QO anteriormente. Hemos tenido un problema que es para mí un disparate, pero bueno, es así, que Sedronar, ustedes saben, Sedronar es la autoridad que controla los precursores de drogas. Como los tubitos de los viales de QO tienen ácidos fuertes, considera que eso es un precursor de droga y hay que informarlo, y para poder usarlos tenemos que tener habilitadas nuestras plantas. Hace 2 años que la doctora Silvia Marquina está tratando de que le aprueben ese registro, parte por problemas dentro de APSA administrativos y parte Sedronar. Todavía no tenemos las plantas habilitadas para que puedan hacer esos análisis. Creo que este año, por lo que me dijo Silvia, es más probable que salga, digamos. Por lo menos la parte interna de APSA estaría lista, falta que Sedronar los apruebe, y eso les permitiría a todos ustedes volver a hacer esto, que es lo mínimo, que hay que hacer más análisis, pero esto es lo mínimo que tienen que poder hacer, saber con qué carga está llegando el efluente, digamos. Porque ustedes mandan muestras a Berisso, pero es una muestra por mes. Entonces, operar una planta con una muestra por mes es muy poco. Eso es legal, eso está bien, hay que hacerlo, es completa, pero los operadores necesitan un laboratorio simple, pero con más cosas. Y lamentablemente es una lucha que hemos tratado de dar, y hasta ahora no ha sido fructífera, pero yo creo que ojalá que esto de a poco les sirva y que los gerentes puedan impulsar la compra. No son equipos caros, en realidad uno los va comprando de a poco, hay que tener un local, pero bueno, después ya vamos a hablar de eso. Después, eso es la parte orgánica. La parte inorgánica, bueno, la alcalinidad es importante porque es la que actúa para que no se mueva tanto el pH si hay un vuelco industrial de un ácido, por ejemplo. Cuanto mayor es la alcalinidad, mayor es la capacidad del agua para mantener el pH o que se baje poco. En general, los efluentes de ustedes casi todos vienen de agua de perforaciones, y las aguas de perforaciones en nuestra zona tienen alcalinidad alta, o sea, esto no es un problema para ustedes.